Lucas 11, versículos del 29 al 32. Lucas 11, 29 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Quiero hablar, hermanos, el tema se llama la señal de Jesús para esta generación. En la actualidad, hermanos, hay mucha gente buscando señales. Muchas iglesias buscando señales. Gente buscando una señal para poder ir a la iglesia. Iglesias trayendo a predicadores, profetas, apóstoles, haciendo sanidades en estadios para que la gente asista. Pero dice claramente, ¿verdad?, a esta generación, la única señal que les será dada es la del profeta Jonás, y en este caso la de Jesús, ¿verdad? Su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta hermosa iglesia, Palabra Viva. Pastor Eber Calderón, Padre, nuestro amigo, un gozo poder saludarle, verle a su familia. Y gracias, Padre, porque tú eres Dios y no hay más que tú, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la lámpara que tú has dejado y que alumbra, Padre, en el lugar oscuro. Gracias, Señor, por el privilegio de poder enseñar en esta mañana en la escuela dominical. Bendice, habla a mis hermanos, Señor. Usa mi boca. Quítame a mí, Señor, que sea tú, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, quien hable de entendimiento de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, vemos que están en lugares equivocados, iglesias equivocadas, buscando señales, hermanos? Increíble, ¿verdad, hermanos? Y el profeta Jonás, hermanos, lo conocemos como el profeta rebelde, ¿verdad? Y él, hermanos, el profeta, fue una señal a los de Nínive. Y es increíble, hermanos, como Nínive, hermanos, era una ciudad de más de 120,000 habitantes en ese tiempo, una ciudad muy grande, hermanos. Pero ellos habían colmado la paciencia de Jehová. Dios tiene un límite, ¿no, hermanos? Él es bueno, es un Dios grande, poderoso. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Un Dios que es justo, misericordioso. Un Dios que nos ama, pero también Él tiene un límite. Nínive, hermanos, había colmado la paciencia de Él. Y Él dice ahí en su palabra: la maldad de ellos ha subido delante de mí. Y Él habla a Jonás. Vamos allá a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, hermanos. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para ver por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros, hermanos, eran expertos en navegación. Eran expertos también en el conocimiento de los tiempos. Ellos sabían, hermanos, que esa tempestad no era normal. Era algo anormal. Y ellos, ¿verdad?, estaban conscientes que había algún problema, ¿verdad? Y ellos usan, ¿verdad?, la suerte para ver por causa de quién les había venido ese mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás les declara, ¿verdad?, quién era él, a qué se dedicaba, cuál era su oficio, de dónde era y por qué causa, ¿verdad?, estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y dice allí en el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los habitantes de Nínive, hermanos, no sabían lo que estaba sucediendo allá en el puerto de Jope. Ellos no sabían lo que Dios estaba preparando, queridos hermanos. Ellos no sabían, ¿verdad?, que Dios se había cansado de ellos. Ellos no sabían, ¿verdad?, que la maldad de ellos había colmado la paciencia de Dios. Ellos no sabían. Pero Dios había preparado a Jonás y lo iba a usar como un profeta, sí, pero como una señal a Nínive. Y dice: tú, Jehová, has hecho como has querido. Queridos hermanos, Dios puede hacer con tu vida lo que Él quiera, ¿amén, hermanos? Claro, Él es Dios, hermanos. Él es soberano. Él puede tomarte en México y traerte a Venezuela. Él puede tomarte en México y traerte a Colombia. Él puede tomarte en Colombia y llevarte a Europa. Él puede tomarte en Venezuela y traerte a Colombia. Él puede tomarte en Colombia y llevarte a España. Queridos hermanos, Dios puede hacer lo que quiera contigo. Él es Dios, amén, hermanos. Y los marineros le dicen, Dios, dice en el versículo 14, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga a nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Gloria a Dios, amén, hermanos. Él hace como Él quiere, amén, hermanos. ¿Cuál era el pecado de Nínive? Bueno, hermanos, en el capítulo 3, versículo 3 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña, hermanos, es robo con violencia. Queridos hermanos, la corrupción afecta a un pueblo, a una ciudad, a un país, hermanos. Pierden la dignidad. Y la avaricia, hermanos, ¿verdad?, los lleva a convertirse en un país corrupto, en un pueblo corrupto, una ciudad corrupta, hermanos. Y eso había pasado con Nínive. Todos, desde el rey hasta sus habitantes, se dedicaban a la rapiña, hermanos. Pero es increíble, hermanos,
¿Cuál era la señal, hermanos? ¿Dónde está la señal? La señal, hermanos, para los de Nínive era que el pez iba a vomitar a Jonás y ellos lo iban a mirar, hermanos. Jonás le dijo a los marineros: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y precisamente, ¿verdad?, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y la tempestad se calmó. El problema era Jonás. Simbólicamente, Jonás estaba muerto cuando le cayó en el agua. Dios tenía un pez preparado ahí que tomó a Jonás, se lo comió, ¿verdad? Jonás simbólicamente estaba muerto en el vientre del pez, porque allí en el capítulo 2 de Jonás, mire lo que dice. Jonás capítulo 2 dice, versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová y dijo desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Sí, él estaba muerto, Jonás estaba muerto, hermanos. Dice que descendió a los cimientos de la tierra, queridos hermanos. Entonces vemos ahí el evangelio: muerte, sepultura, y luego cuando el pez vomita a Jonás, resurrección de entre los muertos. Amén, hermanos. Esa era la señal para Nínive, hermanos, y esa es la señal que el Señor ha dejado para nosotros en la actualidad, hermanos. La señal para Colombia es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. No hay más señal. Colombia debe saber que Cristo vive, amén, hermanos. Que Cristo murió por ellos, que Cristo les ama. No hay más señal para Colombia, no hay más señal para Venezuela, no hay más señal para México. Cristo vive, hermanos. Esa es la señal. Y es lo que la iglesia predica. Amén, hermanos, gloria a Dios por ustedes. Y hermanos, es increíble, ¿verdad? Dice Jonás capítulo 3, versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Queridos hermanos, arrepentimiento es lo que predicamos, amén, hermanos. La salvación nunca ha sido por obras, hermanos. Nunca. Efesios 2, 8 y 9: no por obras para que nadie se gloríe, amén, hermanos. Nunca ha sido por obras. La salvación es por fe, creyendo en Cristo, en el evangelio, muerte, sepultura y resurrección, queridos hermanos, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, que Nínive, hermanos, lo que Jonás predicó era que Nínive sería destruida en 40 días, hermanos. Ellos creyeron a la palabra del profeta, queridos hermanos. Y Jonás no predicaba el evangelio, él predicaba que Nínive sería destruida. Pero, queridos hermanos, ellos se arrepintieron porque sabían que Dios iba a destruir la ciudad y a ellos con la ciudad. Queridos hermanos, arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección. Vamos rumbo al infierno, hermanos, ¿verdad?, siguiendo tradiciones, costumbres, religiones. Pero cuando Cristo viene a mi vida, Él tengo un encuentro con Jesús, Él cambia mi vida, me salva, me sella con su Espíritu Santo, cambia mi dirección. Hoy voy al cielo, queridos hermanos, por la gracia y la misericordia de Él. No hay más señal, amén, hermanos. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, queridos hermanos. Por eso, mi hermano, todo aquel que es salvo, su vida cambia, amén, hermanos. Todo aquel que es hijo de Dios cambia su manera de ser, cambia su comportamiento, cambia su vida, porque ahora está siguiendo a un Dios vivo y verdadero que se llama Jesucristo. La prueba más grande, hermanos, y más convincente, que Cristo era enviado de Dios, era la resurrección de entre los muertos. Y el Señor, hermanos, allí en Mateo, en Lucas capítulo 11, hermanos, Lucas capítulo 11, dice la palabra de Dios, Lucas 11, versículo 29, dice la palabra de Dios, dice: y apiándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás. El Señor, hermano, reprocha a su pueblo que pidan otra señal. Estaban ahí, hermanos, las multitudes, entre ellos los fariseos que creen en la resurrección, y también los saduceos que no creen en la resurrección, no creen que haya resurrección. Los saduceos, hermanos, se bautizaban por los muertos. La doctrina de los saduceos,
la tiene hoy la iglesia mormona, los santos de los últimos días. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ellos son los saduceos. Y ellos no creían, los saduceos no creían en la resurrección. Y vemos hoy cuánta ignorancia hay en algunos países como la India, ¿verdad, hermanos? Donde adoran las vacas, donde creen en la reencarnación. Y para ellos, ¿verdad? Para ellos es motivo de gozo si algún día reencarnan en una vaca. Y ellos no se comen una vaca, ¿verdad? Porque ellos dicen que pueden estarse comiendo a un familiar de ellos. ¡Qué ignorancia! Pero así está el mundo, ¿verdad? Totalmente en ignorancia, en tinieblas, en oscuridad espiritual. Pero qué rica es la carne de vaca, ¿verdad, hermanos? Me encanta la carne asada, hermano. Pero imagínense los de la India que no comen carne de vaca, hermanos, porque para ellos es su Dios, ¿verdad? Pero es la ignorancia y la oscuridad que hay, hermano. Creen en la reencarnación. Adoran a las ratas, a los monos. Pero la señal que Cristo dejó, hermanos, es la señal, en el Antiguo Testamento, la señal de Jonás, ¿verdad? Jonás simbólicamente murió al ser lanzado al agua. Fue sepultado cuando el pez se lo comió, lo llevó al fondo del mar. Y cuando el pez lo vomita, ¿verdad? Un tipo de la resurrección de Cristo. Y la señal para nosotros en la actualidad es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y Él reprocha, allí en el Lucas 11:29, reprocha a su pueblo la falta de fe, hermanos, porque no creían en Él. Jonás predicaba, ¿verdad?, de que Nínive será destruida. Cristo predicaba el Evangelio, hermanos. Allí en Marcos 1:14, Cristo predicaba el Evangelio. Vamos allá, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios ahí. Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Hermanos, ¿cómo es que Cristo predicaba el Evangelio si Él no había muerto? El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas que han llegado a nuestros oídos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Cómo es que Él predicaba el Evangelio si Él no había muerto? Él vivía, estaba vivo. Bueno, hermanos, el día que Él vino a Juan el Bautista, cuando Juan estaba bautizado en el Jordán, y Juan le bautizó, hermanos, recuerde que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Queridos hermanos, en su bautismo Cristo simbólicamente murió, fue sepultado y resucitó de los muertos, amén, hermanos, y por eso Él podía predicar el Evangelio, y Él predicaba el Evangelio. ¿Sí me entienden, hermanos? Y hermanos, qué importante es entender, ¿verdad?, que hoy nosotros solamente debemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. No hay otro poder sino el Evangelio para que una persona se convierta a Cristo y sea salvo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros salimos a compartir la palabra de Dios, simplemente hablamos de Jesucristo, de su muerte, sepultura y su resurrección. Queridos hermanos, ¿cuál es la señal que Cristo ha dejado para nosotros, hermanos? Como evidencia de nuestra fe, queridos hermanos, en Cristo, nosotros, hermanos, debemos vivir una vida consecuente a la doctrina que predicamos, queridos hermanos. Nosotros, igual que ellos, tenemos suficiente luz, amén, hermanos. La luz del Evangelio, hermanos. Como resultado somos la luz del mundo, amén, hermanos. Dice Mateo capítulo 5, hermano, versículo 14, Mateo 5:14, dice la palabra de Dios. Mateo 5:14, queridos hermanos, dice ahí, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Queridos hermanos, donde quiera que tú vas, tú eres luz, querido hermano. En tu familia tú eres luz. Cuando el Evangelio llega a una familia, llega a través de una persona, sea un varón o una mujer, hermanos, llega el Evangelio, llega la luz, hermanos, a esa familia, queridos hermanos, y tú eres el instrumento que Dios va a usar para que tu familia sea salva. Inmediatamente que tú te conviertes, ¿verdad?, tú comienzas a orar por la salvación de tu familia, y la oración eficaz del justo puede mucho, porque inmediatamente Dios pone un cerco divino a tu familia para que ellos se conviertan. Tarde o temprano serán salvos.
Somos la luz del mundo. Aquí esta iglesia es la luz de este sector, queridos hermanos. Sector, o ¿cómo le llaman aquí? En México es colonia, en Venezuela es sector, barrio, bueno, este barrio. Pero iglesias como esta, hermanos, ¿verdad? Son la luz para Colombia, hermano, gloria a Dios por eso. Por eso, mis hermanos, tú eres luz. Cuando tú te conviertes al Señor, ¿verdad? Comienzan las luchas, queridos hermanos, ¿verdad? Comienzan los ataques del enemigo, los ataques de la propia familia, querido hermano, porque comienzan comienzan a ver en ti los errores y los defectos. Porque eres luz, querido hermano. Ellos están en tinieblas, ellos no pueden mirarse a sí mismos, pero ellos pueden ver en ti tus errores o defectos, porque tú eres luz, hermano, ahora tú brillas para ellos. Y es importante por eso, ¿verdad?, que nosotros entendamos que debemos vivir una vida conforme a la palabra de Dios, una vida en la cual podamos nosotros cada día ser más como Cristo, hermanos, para que la gente pueda ver a Cristo en ti. Nuestra responsabilidad, hermanos, no solo es recibir la luz del Evangelio, sino también vivirla, queridos hermanos, de tal manera que los demás vean a través de nosotros y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Dice Lucas 11:34, hermanos, Lucas 11:34, dice ahí la palabra de Dios, Lucas 11:34. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Queridos hermanos, tus ojos, después de que eres salvo, ¿verdad? Tus ojos, hermanos, son las ventanas de tu alma. Amén, hermanos. Y a través de la luz del Evangelio, tú tienes hoy la capacidad, hermanos, para poder discernir, querido hermano, entre lo verdadero y lo falso. ¿Amén, hermanos? Cuando tú eres salvo, cuando tú eres hijo de Dios, la luz del Evangelio en ti, hermano, tú eres luz, hermano, tú ahora puedes discernir y tú sabes, ¿verdad? Puedes discernir y puedes distinguir entre lo verdadero y lo falso. Tú sabes que es falso y sabes que es verdadero. Tú sabes, querido hermano, cuando una congregación está equivocada y cuando una congregación tiene la verdad. Tú sabes cuando un varón es un varón de Dios y tú sabes cuando es un falso profeta. ¿Amén, hermanos? Y tenemos ahora la capacidad de distinguir, queridos hermanos, y la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo convincente y lo perjudicial, lo que nos conviene y lo que nos perjudica. Queridos hermanos, espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo de maldad, queridos hermanos. Y cuidar mucho, hermanos, ¿verdad?, de no apartarnos del Señor. De no alejarnos del Señor, queridos hermanos. Saben, hermanos, que el Señor nunca se aparta de ti. Nunca, Él siempre está contigo. Tú eres el que te apartas de Él. Tú eres el que te alejas de Él. Tú eres el que te vas de Él. La iglesia, hermanos, ¿verdad?, es la congregación de los justos. La iglesia, hermanos, ¿verdad?, es un lugar donde tú vienes cargado. Y aquí Dios habla a tu vida. Dios descarga tu alma. Él toma tus cargas. Él toma tus dolores. Él te ayuda, querido hermano, ¿verdad? Por eso es importante congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El que deja de congregarse se vuelve una costumbre y se olvida quién es su Dios. Se olvida quién le salvó, sí, hermanos. Terminan en apostasía, terminan en falsas sectas, en falsas religiones. Hay quienes vuelven atrás, queridos hermanos. Yo conozco a personas que han ido a nuestra iglesia y con el tiempo vuelven a ser católicos. Yo pienso que nunca fueron salvos, ¿verdad, hermanos? Aunque la salvación pertenece a Dios, queridos hermanos, pero una persona que vuelve a su misma religión, yo pienso que nunca fue salvo. Queridos hermanos, todo aquel que es salvo, no importa que haya caído, no importa que se haya apartado, querido hermano, el que es salvo defiende al Señor. El que es salvo ama a su iglesia, aunque esté apartado, aunque esté caído. El que es salvo ama a su pastor. Amén, hermanos, sí.
Ay, mi pastor. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Por qué, hermano? El que es salvo, su corazón ha cambiado, tiene un corazón nuevo, hay un cántico nuevo en su corazón, aunque él está caído. Pero aquel, querido hermano, aquel, verdad, que se va de la iglesia y ataca la obra del Señor, aquel que se va de la iglesia, ataca a su pastor, aquel que se va de la iglesia, ataca la obra, ese no es salvo, hermanos. No se equivoquen, amén, hermanos, no. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca hubo un cambio en su vida. Miren, hermanos, Judas era uno de los 12 y fue escogido por el Señor. Y anduvo con el Señor y predicaba el evangelio. ¿Sí? ¿Sí? El Señor los envió de 2 en 2 a predicar el evangelio, ¿no, hermanos? Cristo predicaba, Judas predicaba el evangelio. Y yo pienso que también hacía algunos milagros. Ajá. Pero Judas era un hijo de perdición. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestra vida, hermano. Dice, ten cuidado de ti mismo, amén, hermanos, y de la doctrina. Queridos hermanos, el principal enemigo tuyo eres tú mismo, amén, hermanos. Cada día te levantas en el espejo, vas y te ves, ay, qué feo amanecí hoy. Hermanos, es que así somos feos, hermanos. Las mujeres son bellas, ¿verdad? Porque se arreglan, se maquillan, ¿verdad? Pero somos feos, hermanos. Humanamente somos feos, hermanos. Somos malos, somos mortales, pecadores terrenales, hermanos, que por la gracia de Dios podemos glorificar y honrar al Señor. Amén, hermanos. Alabarle y honrarle y cantarle y adorarle en este día. Gloria a Dios por eso. Pero humanamente somos feos, hermanos. Amén. Lo único bonito en ti es Cristo. Amén, hermanos. Y lo único bello en ti es el Señor. Y el Señor te hace ser bueno, el Señor te hace ser bello, hermoso y espiritualmente, pero feo físicamente, hermano. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? No somos más que polvo de la tierra, queridos hermanos. No somos más que seres mortales, falibles, fallamos todo el tiempo, hermanos. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno. Dios es grande y poderoso y Él nos sostiene y nos mantiene de pie y seguimos firmes por la pura gracia de Dios. Qué importante, hermanos, es entender que no somos nada, mi hermanos, nada más que polvo de la tierra. Pero gloria a Dios, queridos hermanos, que aunque somos mortales, aunque somos débiles, aunque somos pecadores, tenemos a un Dios grande y por medio de ese Dios podemos hacer grandes cosas para Dios. Amén, hermanos. Qué bonito es ver las rutas, hermanos. Qué bonito es ver a hermanos nuevos. Qué bonito es ver a nuevos creyentes. Qué bonito es ver a hermanos, ¿verdad?, que crecen espiritualmente, comienzan a servir y toda su vida sirven al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Sí. Recuerde que trabajamos por los galardones. Amén, hermanos. Dice que el Señor viene con los galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. Nosotros estamos en Venezuela, hermanos. No es fácil estar en Venezuela, pero tampoco es imposible, ¿ven, hermanos? Pero no estamos nosotros, ¿verdad?, allá por un empleo. No estamos allá por un salario. Estamos allá por la obra del Señor. Y trabajamos y sufrimos allá con los de Venezuela, porque nosotros estamos trabajando por los galardones allá en el cielo. Amén, hermanos, los galardones. Y por eso seguimos adelante, mis hermanos. Y por eso nos guardamos y nos cuidamos, ¿verdad? Y por eso, hermanos, ¿verdad?, el evangelio de la gracia de Dios es lo que nos proporciona esa capacidad, queridos hermanos, de discernir los valores de las cosas y aprobar lo que es bueno y desechar lo que es malo. Dice Hebreos 5:14, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14. Ya casi terminamos, ¿no? Hebreos 5:14 dice la palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios, hermano. El ejercicio, hermanos, espiritual
La lectura de la palabra de Dios, la oración, la visitación, ganar almas, queridos hermanos, ejercita tu espíritu, alimenta tu alma, hermanos, ¿verdad? Renueva tu mente para que tú puedas saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo que te conviene y lo que no te conviene, queridos hermanos. Hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Y a veces dice, no, yo ya no voy porque ahí todo prohíbe. No, hermanos, la iglesia no prohíbe nada. El pastor no te prohíbe nada, ¿verdad, pastor? No. Simplemente que si tú quieres servir al Señor, debes ser un instrumento limpio, útil en las manos de Dios, para que Él use tu vida para honra y gloria suya. ¿Amén, hermanos? Por eso, hermanos, una botella que tiene agua para tomar tiene que estar limpia, cristalina, ¿verdad? Así es un cristiano en las manos de Dios. ¿Amén, hermanos? Un instrumento limpio en las manos de Dios. Dios lo va a usar para honra y gloria suya, queridos hermanos. Dice que si tu ojo es maligno, ¿verdad? Tú verás todas las cosas mal. Pero si tu ojo es bueno, si tu ojo es sano, tú verás, ¿verdad? Tendrás una visión clara y enfocada en la obra de Dios, hermanos. Y siempre tendrás un corazón dispuesto, hermanos, un corazón sano para poder seguir adelante y poder servir al Señor, queridos hermanos. Cada día con estos ojos miramos, hermanos, hacia el mundo. Miramos, queridos hermanos, toda la injusticia del mundo. Miramos toda la basura del mundo, la perversidad que hay en el mundo, las drogas que hay en el mundo, los vicios. Vemos, hermanos, ¿verdad? Todo lo que hay allá afuera. Y sabemos, ¿verdad?, que eso afecta a los que son adictos, que eso mata a los que consumen, que eso destruye, ¿verdad?, la moral de la gente. Pero por la gracia de Dios, tú y yo hemos sido rescatados de ese mundo y aborrecemos ese mundo, pero debemos amar a los que están en ese mundo para guiarlos a Cristo. Miren, hermanos, hace un tiempo, tocando puertas, llegamos a una casa, hermanos, una casa, y pues yo soy chaparrito, bajito, ¿verdad? Y entonces toqué una puerta y salió un hombre que medía casi 2 metros, así alto, ¿verdad? Y dicen en México bien ponchadote, ¿verdad? Dicen en Venezuela bien papeado. Aquí no sé cómo digan, ¿verdad? Ahí dice bien papeado. Y entonces salió él, y cuando salió traía zarcillos aquí en las orejas, aquí un piercing y tatuajes, ¿verdad? Dígame qué se le ofrece. Diga conmigo Erwin o Eliú. No con quién de ellos. Me queda, papita, muy feo. Papita, muy feo. Sí, tranquilo, hijo. Mire, le traigo un mensaje de la palabra de Dios. Y quiero leerle un pasaje nada más. Le leí Juan 3:16. Comencé a compartirle, hermanos, la palabra de Dios. Yo me quedaba mirando así como molesto, ¿verdad? Pero no me decía nada. Yo le seguí compartiendo, le hablé de su pecado. Le dije, mira, tienes que reconocer que eres un pecador. Y tienes que saber y entender que necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y para que tú puedas, ¿verdad?, tener a ese Salvador, necesitas confesarlo delante de Él. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Y ese hombre, hermanos, tomó la decisión de recibir a Cristo. Después que él recibió a Cristo, me abrazó, me dijo, gracias por venir, Señor. Gracias por haber tocado mi puerta. Me le quedé mirando. Le dije, ¿entiendes lo que hiciste? Sí, claro, dice, claro que sí entiendo. Mire, yo iba de niño a una iglesia. ¡Qué tremendo! Los niños son importantes, hermanos. Y hay que trabajar con niños. Y hay que amar a los niños, hermanos. Los niños son el futuro de la iglesia, el futuro de un país, amén, hermanos. Él iba a una iglesia de niños. No me dijo por qué no fue más.
Pero yo iba a una iglesia de niño, mi mamá asistía a una iglesia. Pero yo estoy perdido. Dije, estabas perdido, ya no lo estás. Él recibió a Cristo, hermanos. Se convirtió al Señor. Lo seguí visitando. Él se fue de ahí a otra ciudad, pero se congregó en una iglesia, hermanos, gracias a Dios. Había otro, hermanos, otro en una ruta de evangelismo. Aquí, lo que yo veo aquí, hermanos, en esta plaza y por aquí, eso me tocó a mí vivirlo allá en México, en un sector, en un barrio. Y había un hombre, hermanos, un joven, que cuando entraba yo hacia el barrio para recoger la ruta y traer gente a la iglesia, hermanos, en cuanto yo entraba, él estaba en una cancha así, en cuclillas, sentado. En cuanto me veía, me gritaba, me decía horrible, ven y háblame, ven y ora por mí. Y cada vez que yo pasaba era eso. Fuera con quien fuera con mi esposo, con mi hijo, me decía horrible, hermano. Yo le decía, el Señor te bendiga. Señor te bendiga. Un día, hermanos, pastor, pasé por ahí. Iba conmigo otro hermano que hoy es misionero en Argentina. También otro, más chiquito que yo. y entonces se nos quedó mirando, ¿verdad? Y empezó a gritarme. Y me dijo, ¿qué hago? Ve y dale un folleto, le dije. Fue él y le dio un tratado, un folletito, ¿verdad? Y ese se paró y lo agarró así, de que así lo levantó así. A Raulito se le fue el color, hermano. Se le fue el color. Y se asustó. No volvió más conmigo a la ruta, hermanos. Yo dije, no, Raulito, no tengas temor, Raulito. No te preocupes por eso. Bueno, hermanos, yo les voy a contar más. Pero ese hombre, un día, hermano, Dios tocó su corazón. Y él me llamó, me dijo, ven, háblame de Cristo. Y yo le hablé de Cristo, hermanos. Y él fue salvo. Él, hermanos, había tomado de sus hijos y los llevaba a una montaña que los iba a sacrificar, porque el diablo le había dicho que los sacrificara. Él los llevaba arrastrando, su mujer detrás de él, gritando, llorando, la gente, la policía. Él iba a matar a sus hijos. Y él se convirtió al Señor. Él fue de iglesia, pastor. Lo conseguí después de 6 meses, en una esquina parado. Iba a trabajar. Me dijo, varón de Dios, ven, dame un abrazo. Lo abracé. Me dijo, me reconcilié con mi esposa, con mis hijos. Hoy estoy trabajando. Asisto a una iglesia. Hermanos, Dios cambia vidas. Te vas a encontrar con gente que no sabes quién es. Te vas a encontrar con gente, hermanos, que te va a ofender. Te vas a encontrar con gente que no merece que tú le hables, pero necesitas hablarle. Tú eres la luz del mundo. Ellos están en tinieblas, no saben lo que hacen. Si yo digo perdónalo porque no saben lo que hacen, ellos están en tinieblas, pero tú eres luz, hermano, y tienes que tener amor por ellos. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por iglesias bautistas, hermano. Y gracias a Dios por pastores que predican la verdad. Y gracias a Dios por Cristo, amén, hermanos. Y gracias a Dios por el Evangelio. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por el Evangelio. Gracias por la señal del profeta Jonás, que nos enseña acerca de la resurrección de Cristo. Gracias por el Evangelio, el mensaje de la salvación que necesita ser predicado hasta lo último de la tierra. Gracias por misioneros que han dado su vida, Señor, para poder llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Permítenos, Señor, seguir predicando, dando esta señal a los pecadores, la señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, por la negligencia que hemos tenido, nuestra poca sensibilidad a la necesidad prioritaria de este mundo, y es llevar el Evangelio. Señor, ayuda a mis hermanos para que en este día puedan
arrepentirse de sus pecados y que empiecen a predicar el Evangelio, Señor. Toca sus corazones. Nosotros no podemos hacer nada más sino orar y predicarles, pero solo tú puedes colocar ese fuego, ese deseo, Señor, de salir y predicar este Evangelio precioso hasta lo último de la tierra, Señor. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, y no estamos haciendo como tú nos has mandado hacer. Señor, ayúdanos. ¿Habrá algún cristiano que hoy Dios le haya hablado y quiera tomar la decisión de empezar nuevamente a ganar almas, a predicar el Evangelio? ¿Habrá alguien así? Levante su mano y diga: pastor, ore por mí. Yo sé que estoy pecando, estoy haciendo mal, estoy engañado por las circunstancias, por el materialismo y no he vuelto a ganar almas, pero hoy me reconcilio con mi Dios. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias a Dios. Señor, bendice cada hermano que hoy toma la decisión de ir y dar hablar de esta señal, la señal de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo para salvar, transformar vidas. Gracias por esta escuela dominical, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.